Buenas noches para todos. Un placer saludarlos. Eh, por favor, si podemos apagar los micrófonos, sería ideal para que podamos todos eh, entender lo que estamos conversando, que todos tengamos la oportunidad de participar en el chat. Eh, Importante, cualquier pregunta, irla comunicando en el chat para que nosotros podamos ir respondiéndolas de una vez y así podamos no, no perder el hilo de lo que llevamos, y eso es importante para poder hacer lo que nosotros queremos hacer en esta semana de armonización facial. Bueno, como lo decía el Gibel, lo decía mi esposa, es una semana donde vamos a integrar la odontología con la medicina y vamos a hablar de armonización orofacial. Muy importante que nosotros entendamos cuál es el funcionamiento que hay en armonización orofacial. Entonces, los voy a dejar con este video, o vamos a estar hoy lunes, mañana martes, el miércoles y el jueves a esta misma hora. Vamos a tratar de que sea este mismo link para que nos conectemos a las 7 de la noche hora de Colombia y 8 de la noche hora de Venezuela, y así podamos compartir experiencias, podamos compartir preguntas que seguramente a las que ustedes hacen, pues también me sirven a mí para retroalimentar, y que esto no sea una clase, sino que sea un conversatorio donde todos podamos participar. No, es un bebé. Bueno, me presento. Mi nombre es Germán López Carnevali. Por supuesto. Gracias. Soy Hola, soy odontólogo Alex. Hola, es un graduado de gusto la conocerte. Universidad. Lo siento, mis manos están un poco grasosas. ¿Hay alguien hablando? Veamos. ¿Hay alguien Bienvenido. con el micrófono abierto? Ok, gracias. Listo. Entonces, me presento. Mi nombre es Germán López Carnevali. Soy odontólogo de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Soy cirujano bucal de la Universidad Javeriana de Bogotá, y soy especialista en armonización facial del Instituto Latinoamericano de Armonización Orofacial, Río de Janeiro, Brasil. En el 2021 me especialicé en armonización orofacial, y lo hice en vista del complemento que daba la parte muscular a la parte bucal. Los cirujanos bucales hacemos unas intervenciones como de seno maxilar, y los maxilofaciales hacen intervenciones de LEFOR, de fracturas, y lleva un conjunto de procedimientos poder adaptar la parte facial con la parte dental, la parte ósea. Y esa fue mi, mi incertidumbre. ¿Cómo hacíamos para poder también ayudar a los pacientes que por redes sociales, que por la parte estética bucal, pues también buscaron este, este, estos procedimientos, y al final es lo que está ahorita, y es lo que más llega a las consultas. Pacientes preguntan por procedimientos y cómo lo podemos ayudar, y unos por curiosidad, otros por querer aprender,
otros porque lo lleva a la consulta, estamos inmersos en la armonización facial o la armonización orofacial. Entonces, la idea es hacerlo de la mejor manera, la idea es que nosotros tengamos nuevos conceptos, que tengamos nuevas técnicas y de que para nosotros los odontólogos no es extraño la anatomía facial, que no es un mundo que no hemos explorado, la anatomía facial, la anatomía ósea de la cara, porque nosotros lo manejamos y desde siempre lo hemos visto. Los médicos también tienen ese entrenamiento y es una especialidad que podemos entrar todos. Aquí entramos todos y eso es lo bonito y lo mejor, porque mientras más personas hayan haciendo, mejores cosas podemos lograr. Entonces, hoy vamos a hablar de envejecimiento, mañana vamos a hablar de movimientos musculares y cómo hacer, cómo ayudar en la paralización de esos movimientos musculares. El miércoles vamos a hablar de la voluminización del rostro, cómo ayudamos a los pacientes voluminizando el rostro. Y el jueves vamos a hablar de lo último en la armonización facial, que son los bioestimuladores de colágeno. Es lo último que se está usando y se está tratando a los pacientes. Y lo primero que les tengo que decir es que la armonización orofacial no es una receta o es un procedimiento que es sincrónico, porque aquí no es primero el tratamiento de plasma o el tratamiento de la toxina o el tratamiento del ácido o el tratamiento de la bioestimulación de colágeno, sino es de acuerdo a lo que necesite el paciente. Y por eso hoy no vamos a hablar de tema específico, de principios de la armonización orofacial, como lo llaman en los cursos, sino vamos a hablar de envejecimiento, porque tenemos que entender qué es lo que pasa en el rostro, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, para nosotros poder ofrecer tratamientos que ayuden a los pacientes a mejorar. Todo paciente que va pidiendo un tratamiento, el que sea, lo que quiere es una mejora. Pero en tratamientos faciales, la mejora tiene que ser, primero, verse, segundo, significativa y tercera, duradera. Porque los pacientes quieren cambios. A veces yo digo, quieren milagros y a veces digo que exageran mucho en los cambios o en lo que quieren. Entonces, las expectativas de los pacientes es una cosa y lo que se puede hacer en el caso de cada paciente es otra y pueden ser diferentes o pueden ir a la par. O llegando a un acuerdo, se puede dar que nosotros hagamos esa mejora que quiere el paciente. Entonces, vamos a hablar de envejecimiento. El envejecimiento es un deterioro progresivo que se da en las diferentes estructuras faciales. Llámese hueso, músculo, piel y la parte de la estructura de grasa, que es importantísima, pero que venimos de un proceso donde ofrecíamos la bichectomía a cualquier paciente para ayudar a armonizar las estructuras faciales, para ayudar a cambiar una estructura, una cara redonda o redondeada, una cara cuadrada, a una cara que fuera más en forma de B. Entonces, todo eso nosotros, pues, a medida que va pasando los conocimientos y estamos conociendo más de la armonización orofacial, pues dejamos de omitir algunas cosas que hemos hecho y dejamos de hacer algunas cosas que hemos hecho para empezar a hacer unas mejores y eso los va a ayudar al paciente. Entonces, como hablamos de deterioro progresivo en las diferentes estructuras faciales, vamos a hablar desde adentro hacia afuera y nos conseguimos con estructuras faciales como la parte ósea. Y siempre yo pongo este caso porque es un caso donde vemos una paciente 3 veces
de la misma edad, solo que la primera tiene presencia de dientes, la cual me conserva la estructura. La segunda no tiene dientes. La tercera, y la tercera, pues tiene tiempo sin tener dientes y seguramente ha tenido una estructura protésica, como son las prótesis dentales, que se adaptan exclusivamente al hueso. Entonces, todo este deterioro progresivo que empieza, sacamos el primer diente, ahí empieza el deterioro progresivo en el hueso. Y aparte que desde los 25 años ya empezamos a no tener la misma cantidad de colágeno en el cuerpo. Y cuando llegamos a los 50, este proceso se hace más visible y se hace más rápido. Entonces, cuando tú ves que no tienes la producción de colágeno y aparte tienes problemas dentales, hay disminución en cuanto a anchura y disminución en cuanto a altura del hueso. Y la sostenibilidad o el sostenimiento de la parte muscular, pues ya no es la misma porque sabemos que las inserciones empiezan a cambiar y no es lo mismo un músculo que esté completamente estirado a que esté recogido por la disminución del hueso. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que entender cuál es el problema que podemos llegar a tener en los músculos, que podemos llegar a tener en la piel, ¿sí? Todo eso nosotros lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que nosotros estamos proyectando y queremos mejorar en el paciente. Porque a veces hay pacientes que llegan a la consulta, tienen esta fascia, esta parte aquí, y entonces nosotros nos enfocamos en la parte de la piel, en la parte de voluminización, y no miramos los dientes, no miramos la parte ósea. Y a veces tenemos que empezar en la parte ósea para mejorar un poco la parte de la piel. Y la parte de los músculos. Los músculos nosotros tenemos que saber, primero tenemos que conocer cuáles son los músculos que están en cada parte. En la parte inferior, en la parte media y en la parte superior del rostro, para que nosotros entendamos qué músculos podemos hacer, qué músculos tenemos que actuar y qué músculos están causando cualquier complicación, llámese complicación desde la línea de expresión o desde una arruga muy marcada. Eso es ya una complicación. ¿Por qué? Porque esa complicación trae la necesidad. Y esa necesidad nosotros la podemos tratar de acuerdo a el tipo de músculo que vayamos a tratar y cuál es el funcionamiento que tenga este músculo. Entonces, si nosotros entendemos, uno, ubicación del músculo, dos, qué extensión tiene ese músculo y tres, este funcionamiento del músculo, podemos ayudar mejor a nuestro paciente porque nosotros, no todo es toxina, no todo es plasma, no todo es ácido y no todo es bioestimuladores de colágeno. También vamos a necesitar ayuda de procesos externos, porque aquí vamos a hablar de cómo hacemos nosotros, desde adentro hacia afuera, para mejorar todo el aspecto facial. Pero a veces necesitamos preparación externa que la hacen perfectamente los esteticistas o los dermatólogos, perfectamente preparan la piel, ayudan en la parte externa para nosotros luego en la parte interna poder ayudar mejor al paciente. Entonces, nosotros vemos en la parte superior cómo se comporta el músculo frontal y es un movimiento hacia arriba. Cómo se comporta el músculo piramidal y es un movimiento hacia abajo.
Entonces, hay dos músculos que están cerca, pero uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algún procedimiento, tenemos que saber cuál es la función. Igual en la parte media hay elevador del labio, elevador del ala de la nasal, pero también hay un depresor del labio. Entonces, ¿qué músculo es el que nos hace ver, por ejemplo, el código de barra? ¿O cómo hacemos para que el labio en el gesto, en cualquier gesto, no marque algún pliegue, alguna línea? Porque nosotros con los gestos podemos expresar satisfacción, podemos expresar inconformidad, podemos decir tantas cosas con los gestos. Cuando estamos comiendo también se mueven los músculos, cuando estamos hablando se mueven los músculos y es una generación de movimientos que nos va a ayudar a marcar más el pliegue, hacer más notorio lo que empezó como una línea de expresión, que ahora ya es una arruga, que es una arruga muy marcada. Y si nosotros no comprendemos este proceso de envejecimiento, les repito, va a ser muy difícil de que podamos ayudar a nuestros pacientes. Entonces llegan pacientes que dicen, yo fui a tal sitio, pero no me ayudaron, porque yo quería esto y al final eso me duró muy poquito o fue algo, me sacaron el dinero, me pidieron mucho dinero y al final sigo igual. Entonces, a veces los tratamientos pueden durar más tiempo, pero son más efectivos. Y eso es algo que si nosotros le hablamos a los pacientes lo van a entender. Por eso les digo, milagros es difícil hacer y es casi que imposible hacer un milagro, pero este, nosotros sí podemos ayudar a los pacientes, podemos a que los pacientes se sientan a gusto con el tratamiento si lo hablamos desde el principio y lo que siempre digo, no pongan plazo, porque no todos los pacientes reaccionan igual. Todos los pacientes hacen lo que uno necesita que hacen en cuanto a piel, en cuanto a la producción del colágeno. Y eso tiene que ver mucho con su sistema, con su proceso de vida. Hay un micrófono que está abierto. Ingrid Gallego, porfa, si nos puedes ayudar a apagar el micrófono, gracias. Entonces, lo que les decía, si nosotros comprendemos esto, podemos ayudar mejor a nuestros pacientes. Entonces, aquí vemos lo que es una piel, ¿sí? Dermis, epidermis, folículo, la parte de la grasa y la fascia interna del músculo, la primera fascia externa del músculo, cómo es en su estructura. Nosotros vemos la dermis, las epidermis, todas las arterias, todas las venas, toda la parte de la grasa que es donde nosotros vamos a trabajar y la parte del músculo, que es donde pues pasan las arterias más grandes, los nervios más grandes, la parte del hueso, ¿sí? Que le va a dar sostén a ese músculo y vemos cómo cambia una piel cuando nosotros pues tenemos falta de colágeno. Y ahí empezamos a ver las manchas, las máculas, empezamos a ver el desgaste de la piel, empiezan a aparecer las líneas de expresión y las arrugas. ¿Por qué? Porque ya la elastina, la fibrina y el colágeno no aparece, es más delgado, es menos denso y esta es la parte de la grasa. Entonces, nosotros ahí tenemos que atacar lo primero, y lo primero es la estimulación de colágeno. No por colocar una toxina y parar el movimiento muscular, yo puedo ayudar al paciente, porque detener el músculo es simplemente que no haga el movimiento, pero eso dura un tiempo. Luego el paciente vuelve a tener movimientos y vuelve a ahondar y a marcar más la ruta. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener presentes.
Y para eso tenemos que conocer perfectamente cuál es la anatomía de nuestro rostro. Y vamos a esto. Esto es envejecimiento. Una paciente que tiene una piel tensa, unas fascias que están marcadas, que da un rejuvenecimiento, que te puede decir perfectamente la edad del paciente, cómo es el proceso del envejecimiento. Ya esto es una paciente que tiene 45, casi 50 años, y esto ya es una paciente que tiene más de 50 años, 60 y 70, pero que no han hecho el tratamiento de antienvejecimiento. Cuando nosotros hablamos de envejecimiento, lo podemos marcar en dos partes. La primera, podemos decir que es hasta los 40 años, que es un tratamiento de antienvejecimiento. Eso no significa de que el paciente no va a envejecer. Obvio que sí, pero la idea es que cuando nosotros hagamos el proceso de los tratamientos de envejecimiento, entonces nosotros podemos decirle al paciente, tú tienes 45 años, pero tu piel o tu rostro no indican que tienen esa edad. Paciente que llega con 60 años, le podemos decir al paciente, tú tienes 60 años, pero los tratamientos que hemos hecho te indican que tiene menos edad y eso al paciente pues le va a satisfacer y también se va a sentir. Aquí no estamos hablando de vanidad, no estamos hablando de que lo tenemos que hacer porque es que yo necesito verme más joven que tal persona. No, estamos hablando de autoestima y eso ayuda mucho a los pacientes, hombres y mujeres, porque ya los tratamientos faciales lo piden los dos, hombres y mujeres, para verse bien, para mejorar un aspecto, para corregir alguna cosa, algún aspecto que no le gusta. Ojo, estos tratamientos no corrigen defectos faciales, pueden simular, pueden ayudar, pero corregir no va a corregir ningún aspecto facial, ni ninguna enfermedad degenerativa. Eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando aquí de cómo ayudar a los pacientes a tratar el envejecimiento. Ok, si se corta, se vuelven a meter en el mismo link y abrimos otra vez eso porque solamente nos deja 45 minutos. Tratamos de hacerlo más tiempo, pero no pudimos. Entonces, a lo que se apague, vuelven a entrar al mismo link y seguir. Ok, entonces, lo que les venía diciendo, ¿qué lleva el envejecimiento? ¿O qué lleva a la pérdida de colágeno? ¿O qué lleva cuando el hueso hace pérdida ósea y pérdida de altura y pérdida de anchura a que aparezcan estas líneas? Estas son las líneas de expresión, son las arrugas que en la frente van en esta zona, van en este sentido, perdón, en el músculo piramidal van en este sentido. La zona de las ojeras pueden ser deshidratación o también contracción del hueso maxilar. El hueso maxilar y el hueso mandibular son los únicos huesos que se contraen. ¿Por qué? Por la actividad dentaria. Estimula al hueso y hay una contracción. Entonces, a veces las ojeras no es deshidratación, sino que el hueso maxilar se contrae unos milímetros, 1 o 2 milímetros, me crea un vacío y la piel desciende y entonces se refleja en un color negro. Las patas de gallina o de gallo, en esta zona, toda la parte del malar, ¿sí? El surco nasogeniano, las líneas de marioneta y la pérdida del surco, de la marcación mandibular, son síntomas y signos de envejecimiento.
son síntomas y signos de que hay pérdida de colágeno y por la edad y por la gravedad, entonces el músculo desciende. No es que cae, sino que, perdón, ya no se mantiene en posición y entonces eso nos va a ayudar a que el músculo descienda. Si hay, si es paciente que tiene osteoporosis, osteopenia, pues entonces más reducción ósea va a tener y cambia la posición de los músculos. No es lo mismo un músculo que esté así a un músculo que esté así, porque es fácil del que el peso de la grasa y del músculo caiga y entonces la piel es donde nos va a reflejar todo esto que estamos hablando y todo esto que estamos conversando, que se va a tratar en antienvejecimiento o en envejecimiento. Y nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que tratar lo más que se pueda de regresar ese colágeno que perdemos año tras año desde los 25 años. Aumenta la demanda de colágeno, el cuerpo no me hace el trabajo de llevar el colágeno hacia el rostro porque lo tiene que repartir completamente en el cuerpo, entonces nosotros podemos ayudar a crear esta proteína. Es una proteína que nos va a ayudar en piel, hueso, ¿sí? Músculo. En la piel hace que tense. En el músculo hace que mantenga posición y la firmeza, ¿sí? Y en el hueso hace la durabilidad de este hueso. Y que también, pues, no perdamos el espesor de este hueso. Entonces, este colágeno es una fibra que es una molécula que tiene aminoácidos, que tiene hidroxiprolina, la glicina y tiene una serie de aminoácidos que nos ayuda a, en la epidermis, en la dermis, a mantener esa dureza y en la hipodermis, pero también nos ayuda en el músculo y en la parte grasa. Ustedes pueden ver aquí cómo es la estructuración y cómo se forma el colágeno desde la parte del músculo, de la fascia del músculo, pasando por la zona grasa, y entonces ahí tenemos colágeno, que son estas cadenetas verdes, tenemos elastina, que nos hace que el músculo pueda hacer este movimiento. También tenemos fibroblastos, que nos va a ayudar en la producción y nos ayuda en toda la parte de mantener la dureza y la firmeza. Nos ayuda a combatir las líneas de expresión y nos ayuda a combatir las arrugas, que al final es lo incómodo para los pacientes. Es muy incómodo que los pacientes, pues cuando se miran al espejo, cuando se toman una foto, cuando están en reuniones sociales, pues siempre quieren, pues, lucir mejor que la otra persona. Siempre quieren lucir mejor, tener una mejor autoestima. Con tratamientos faciales hemos ayudado a muchísimas pacientes. Yo a veces cuando en la anamnesis con los pacientes le pregunto por qué quiere mejorar su rostro y entre muchas, pues me siento deprimida, no me gusta tal y tal zona, no, terminé una relación, quiero comenzar otra. Hay muchos hombres que tienen, que sus novias y sus parejas son menores, entonces, pues ya no quieren verse tan mayor, y a la inversa. Hay muchas razones, pero al final es porque nadie quiere verse de la edad que tiene. Esto es algo que buscan todos los pacientes. Y por eso empezamos desde la parte ósea hasta la parte de la piel, porque es un conjunto. Y si nosotros mejoramos
una parte de ese conjunto, incidimos en todos los demás. Por eso los tratamientos tienen que ser completos. Hay que evaluar o valorar a los pacientes de forma integral. Los que son médicos que están en esta charla perfectamente lo pueden hacer desde la parte dental. Una revisión dental. Si no conocen mucho o cero, pues entonces has perdido dientes, desde hace cuánto, remitirlo a un odontólogo para que te ayude no está de más, porque todo este conjunto te va a ayudar a que el paciente al final se vaya contento, que es lo que todos queremos, que los pacientes salgan de nuestras consultas queriendo, agradeciendo, perdón, los tratamientos. Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo hacemos para que en la parte de arriba tengamos una piel, una epidermis, una dermis, muchas fibras de colágeno, ¿sí? Que nos dé esa firmeza y que nosotros podamos de la parte inferior llevar a los pacientes a la parte superior. Porque como ustedes ven, miren, aquí se pierde el colágeno, se rompe esas fibras de colágeno y entonces empiezan a aparecer las líneas de expresión. Aparte de los movimientos musculares, aparte de la luz blanca, aparte del sol, aparte de tanto deporte, aparte de la alimentación. O sea, es una serie de ítems que tenemos que ayudar a los pacientes en todo sentido. Bueno, mire, queda un minuto. Yo voy a salir y abro el otro, es con el mismo código. Entonces, y terminamos la charla. Voy a salir y ya terminamos la charla.